Este escuadrón viajan gentes de diversas naciones. Aquí están los que bebían aguas del famoso canto, los monstruosos que pisan los mares, los que creen en el finísimo y menudo oro en la Mediterránea, los que gozan las famosas y frescas riberas y claras termodales, los que sangran por muchas al dorado castor, los númidos, los persas, arcos y flechas famosos, los medos que pelean huyendo, los árabes de Mosquita, tan crueles como blancos, los etíopes, soldados, y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. Es otro cristalinas del olivífero de los que canto con el licor del siempre rico y dorado tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino genil, pisan los tartesios campos de pastos abundantes, en los eliseos cercanos prados, los mancheros de rondes y espigas, los de hierros vestidos y religuas de la sangre gorda, los que en pisuerga se bañan de hombre su corriente, los que su ganado apacientan, mira que esta del tortuoso Guayana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo, y con los blancos copos de levantó toda la Europa en sí contiene y encierra. Dios, y cuántas provincias, dijo, cuántas, dándola a cada una con maravillosa presteza, se pertenecían. Todas sortes y empagados había leído en sus libros mentirosos. Estaba sin hablar ninguno, y de cuando en cuando a la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes nombraba. Y como no descubría ninguno, le dije. Muchas gracias. Carlota Victoria García del Campo Dulcero. De allí de armas jalde, que trae en el escudo un león coronado, Poncello es el valeroso Laucalco, señor de la Puente de Plata. El otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo 3 coronas azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia, señor de las 3 Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por una puerta, que según es fama, es una de las del templo que derribó con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos Estrota aparte, de Estrota ejército el siempre vencedor y jamás vencido, Timonel de príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo con una letra que dice Miau, y es el principio del nombre de, según se dice, es la sin par Miulina, hija del duque de Alfeniquén, del otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna, es un caballero francés llamado Pierre Papin, señor de las barreras de las hijadas con los herrados carcaños a aquella pintada y ligera celda, de pelos azules, es el poderoso duque de Nervia, Esparta, que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra en castellano así, rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrando un escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, esas y motes de improviso. Llevado de la imaginación de su nunca vista, prosiguió diciendo: Muchas gracias. Señor, encomiendo al diablo hombre, caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto. Al veo. Quizá todo debe ser encantamento, como las fantasías. ¿Cómo dices eso?, respondió Don Quijote. ¿No oyes el hinchar de los caballos? ¿El tocar de los clarines? No oigo otra cosa, respondió Sancho, los balidos de ovejas y carneros. Y así era la verdad. Llegaban cerca los 2 rebaños. El miedo que tienes, dijo Roque, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas. Uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, aparte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria y yo diere mi ayuda. Y diciendo esto, puso las espuelas a los y puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho diciéndole: vuélvase vuestro Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que van. Vuélvase, desdichado del padre que me engendró. ¿Qué locura es esta? Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni escudos partidos ni enteros,
ni veros azules, ni endiablado. ¿Qué es lo que hace? Pecador soy yo a Dios. Ni por esa volvió Don Quijote. Antes, en altas voces iba diciendo: ¡Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo! De todos, veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al alifanfarón de la Trapobana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas con tanto coraje de nuevo. Los pastores y ganaderos que con la manada que le hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéndose, comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Antes, discurriendo a todas partes, decía: soberbio alifanfarón, vente a mí, que un caballero solo que desea, de solo a solo, probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamán, de arroyo, y dándole en el lado, le sepultó 2 costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido. Sacó su alcohol en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, otra almendra, y diole en la mano, y en el alcuza tan de lleno que se... llevándole de camino 3 o 4 dientes, y muelas de la boca, y machucándole malamente los dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo, caer los pastores, y creyeron que le habían muerto. Y así, con mucha priesa, cogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaban de 7, y sin averiguar otra cosa se fueron. Estábase todo este tiempo su amo Cid, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto que se le había dado a conocer. Viéndolo pues caído en el suelo, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy que me había perdido el sentido, y díjole: Muchas gracias. Don Quijote, que se volviese, que lo que iba a cometer no era en ejército, ¿cómo eso puede desaparecer y contracer a aquel ladrón del enemigo? Sabes de Sancho que es muy fácil cosa adoptar es hacernos para lo que quiere, y este maligno que me persigue, envidioso de la batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas, sube en tu asno y síguelo bonitamente, y verás cómo, de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero de menester tu favor y ayuda, llégate a mí, mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca, que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya se había ahogado Don Quijote, y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía, y todo ello en las barbas del compasivo escudero. Santa María, dijo Sancho, sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor que el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber, y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndose del estómago, vomitó las tripas sobre su mismo, y quedaron entre ambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo, maldíjose de nuevo, y propuso en su corazón de dejar a su amo en tierra, aunque perdiese el salario de los servidos y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Muchas gracias. Notóse en esto Don Quijote, y puesta la mano izquierda en la boca, acabasen de salir los dientes, asió con la otra las rienantes, que nunca se había movido de junto a su amo, tan leal y bien acondicionado. Y fuese a donde su escudero estaba, de pecho sobre su vaso, pensativo además. Y viéndole Don Quijote de aquella manera, con muestra de tanta tristeza, le dijo que no es un hombre más que otro, sino hace más. Todas esas borrascas que nos suceden son que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos, porque no es posible que el mal ni el bien sean duraderos. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, cállase. Así que no debes acongojarte por las que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ello. Como no, respondió Sancho, por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre, con todas mis alhajas, son de otro que del mismo. ¿Que te faltan las alforjas, Sancho? Dijo Don Quijote. Te faltan, respondió Sancho. De ese modo
comer hoy, replicó Don Quijote. Eso fue, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las hierbas que conoce, con que suelen suplir semejante falta aventurados andantes caballeros como vuestra merced. Muchas gracias. Con todo eso, respondió Don Quijote, tomara yo ahora mazaina, un cuarto y 2 cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas desees, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Con todo esto, sube en tu jumento y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y están su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre justos y justos. Más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática real, como si fuera graduado por la universidad, de donde se infiere que nunca la lanza, ni la pluma la lanza. Ahora bien, vuestra merced dice, respondió Sancho, vamos ahora de procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas cantados, que si los hay, daré al diablo el hato. Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo Quijote, y guía tú por donde quisieres, que esta vez el alojarnos. Pero dame acá la mano con el dedo, y mira bien cuántos dientes y muelas de este lado derecho, de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos, y estándole tentado le dijo, ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener en esa parte? Muchas gracias.